Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de qué está pasando hoy 12 de abril. ¿Qué nos está pasando? Esta charla es abierta, se está emitiendo también en YouTube para que puedan pues, asistir más personas en directo. Será cortita porque haré más charlas y responderé sencillamente ahora a una interpretación global de lo que yo creo que es lo que está pasando ahora. Y además me voy a dirigir a aquellas personas que no, bueno, que son a lo mejor nuevas, que o no han estado en otras conferencias mías para que me conozcan. Esto es Cambio de Realidad, yo soy Ruth Morales y esta es la página web en donde pueden encontrar pues todo lo que yo hago, cambioderealidad.com. También estoy muy presente en las redes sociales, pero bueno, en la página web tienen toda la información. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en una sala online y además en YouTube y vamos a ver si consigo de una manera breve y muy fácil, porque para no complicarnos, porque a veces me complico, las personas no lo comprenden, de manera muy fácil qué es lo que yo interpreto, qué es lo que yo sé de lo que está pasando ahora. Tengo que decir que, esta charla también ya llevaba tiempo queriendo hacerla. Lo que pasa es que pasaba el tiempo, no la hacía, por un montón de cuestiones se me olvidaba. Y últimamente muchas personas me están preguntando, oye, está todo el mundo encontrándose mal, incluso personas jóvenes. No estoy hablando solo de la pandemia, sino a nivel global, a todos los niveles estamos viviendo unos cambios que las personas, pues muchas personas, yo diría que la mayoría, están sufriendo o están padeciendo de alguna manera, aunque no saben a lo mejor decir el por qué, qué es lo que me pasa, no lo saben, porque no están enfermos, no les está pasando nada. Es verdad que también hay muchos daños colaterales económicos, también de salud, entre comillas, e historias pues, que nos tocan a lo mejor de cerca, aunque no te toquen a ti. Pero independientemente de eso, está pasando algo porque, repito, he visto incluso, me han comentado de personas adolescentes que con ansiedad, con depresión, con historias. Entonces, bueno, yo durante el 2020 hice unas charlas libres, pues un poco para abarcar, no hablaba de la COVID, no hablaba de la pandemia porque no es el tema que tengo que tocar, pero sí un poco lo que tiene que ver también con hoy, lo que es la situación, ¿no?, global. Estas charlas tienen distintos nombres, se llama la inteligencia, como hay uno, por ejemplo, que se llama La inteligencia y el miedo, lo hice en marzo del año pasado cuando comenzó el confinamiento, y hay una serie de charlitas así seguidas que las pueden encontrar en el canal de YouTube bueno, mi canal de YouTube de Ruth Morales. Bueno, ¿por qué nos encontramos mal? He hecho una especie de esfuerzo, entre comillas, que para mí no es un esfuerzo, es un placer, de ponerme en el lugar del otro. Siempre lo hago, pero llevo mucho tiempo transmitiendo y cometo el error, lógicamente, de creer, como llevo tanto tiempo, que todos me están comprendiendo. Entonces, voy a hacerlo lo más simple posible, con unos ejemplos muy básicos, para poder transmitir lo que yo comprendo, sencillamente eso, para que a ustedes les dé pues otra visión, les puede ayudar o no. Repito, esta es la primera a lo mejor no sé si habrá 3 o 4, pero una segunda parte sí habrá y se hará en el mismo formato, de manera libre para que todos puedan estar. Bueno, seguimos o empezamos. Vamos a apoyarnos, ahora les invito a ustedes que se apoyen en la inteligencia y en la imaginación. Entre la imaginación se ha hablado mucho, ya lo sabemos. De la inteligencia no se ha hablado tanto, o al menos no es un tema, digamos, cercano, ¿no?, a nosotros. No es común hablar de inteligencia, de la imaginación sí, y sobre todo en los últimos años, con tantas historias, ¿no?, que hay de autoayuda, de desarrollo personal, y bueno. Entonces se utiliza mucho el término, el concepto de imaginación, que yo hasta ahora no lo había usado nunca, pero por eso creo que es importante porque puedo llegar a más personas para que lo comprendan, porque en la imaginación, exista o no exista lo que te estés imaginando, hay un poder también muy fuerte, en el sentido de que puedes cambiar tu inteligencia y tu emoción por medio de la imaginación. No estoy hablando de soñar despierto, no estoy hablando del soñador no, estoy hablando de tú crear algo
ser un creador en la imaginación para cambiar tu estado. Estamos hablando de eso, nos estamos encontrando mal. Pues yo quiero cambiar mi estado de ánimo, quiero poder vivir un poco mejor, vivir en paz, pues todas estas cosas que todos queremos, ¿no? Vale, entonces, aquí digo que nos apoyemos en la imaginación y en la inteligencia de manera que podamos captar el más mínimo detalle con el fin de ampliar nuestro mundo. Yo soy una defensora de que, bueno, uno puede tener cultura, uno puede tener mucho conocimiento y está muy bien y debemos tenerlo. Pero el conocimiento y la cultura no te da mundo. En mis términos, en los términos en los que estoy hablando. Cada uno, repito, tiene que traducirlo a ver cómo lo comprende, ¿no? Porque aquí hay personas, por ejemplo, muchas personas de España, pero también hay muchas personas de Latinoamérica y a lo mejor no entienden o no se entiende este concepto. Yo lo transmito. Tener mundo es ir más allá del conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento y no tener mundo, entonces está limitada. Y una persona que tiene mundo, que es amplitud de miras, una inteligencia mayor, no tiene conocimiento, sale adelante, porque ese conocimiento lo va a adquirir o se lo va a dar otro, o a lo mejor no le va a hacer falta, porque tiene mundo. Esto es muy importante. Entonces, por eso, imaginación, prestar atención e inteligencia para captar el mínimo detalle de lo que, bueno, de lo que yo les pueda dar, ¿no? Es muy facilito y es una charla muy cortita yo prefiero hacer varias cortas que hacer dos a lo mejor muy largas o una muy larga, ¿no? Por lo menos ahora, antes no lo hacía así. Aquí digo, ¿qué nos está pasando hoy con tantos cambios, con tanta incertidumbre, que es una de las cosas que yo nombraba a lo largo de este año en las charlas también libres que he dejado en YouTube? La incertidumbre es lo que no podemos soportar, la inseguridad, a pesar de que la vida es incertidumbre, pero no, cuando ya está clara la incertidumbre, el ser humano pues tiene ansiedad y no sabe además por qué, no sabe decir, pues tengo ansiedad porque me ha pasado esto, no, es porque hay una incertidumbre general. Lo que está pasando ahora es también más grave, entre comillas, porque es a nivel global. No es que te esté pasando a ti, te está pasando a un montón de personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando hoy con tantos cambios, con tanta incertidumbre, nuevos conceptos, tanto miedo y por qué? Entonces, vamos allá. Fíjense, aquí, bueno, da igual lo que signifique esta imagen, pero bueno, a mí me va a ayudar a explicar lo que quiero explicar. Vamos a imaginar que esta imagen representa nuestra experiencia colectiva, siempre colectiva. Ahora estamos hablando del colectivo. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque lo que está ocurriendo nos está afectando más porque le está pasando a las personas que están a tu lado, a tu entorno y al que está a las antípodas, porque la tecnología, como yo vengo diciendo también hace tiempo, es buena para un montón de cosas, pero es mala para otras. Y para esto es malo, en el sentido de que sí, que nos comunicamos, pero también nos comunicamos con lo que no nos conviene para estar bien. Me refiero pues a las redes sociales, a internet y todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginarnos que esto sería como un flujo. A ver, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, un flujo de algo, de una materia, que cada uno lo llame como sea, un líquido, una energía, y eso representa el tiempo. Claro, eso representa que yo estoy caminando, estamos caminando, ¿no? De un pasado, un presente y nos vamos hacia un futuro. Entonces, aquí digo, sería como un flujo de una materia o de un algo, cada uno ponga el nombre que desee, intangible, que se mueve en el tiempo, en una dirección que nosotros llamamos futuro. Vale, entonces a mí se me ocurrió, para poder apoyarme en un ejemplo, lo que voy a decir ahora a continuación. Vamos a imaginarnos esta imagen que parece como energía, unas partículas y tal, pues vamos a ponerla así, ¿no? Eso sería el tiempo, esta es nuestra experiencia. Aquí puede estar donde estoy señalando, ¿no? El año, hace un siglo, hace 2 siglos, contextos espaciotemporales que nosotros queramos poner. Nosotros podemos estar aquí, podemos estar en el centro. Se trata de una línea de tiempo. Ahora veremos
dónde nos colocamos para poder explicar el momento presente. Entonces se me ocurrió, no se me ocurrió porque hay otras veces que lo he dicho, pero bueno, me acordé de que esto podría ser como esta línea de tiempo, como si fuera un cable eléctrico. Está pasando pues una electricidad, digámoslo así, ¿no? Que sería esta cosita, ¿no? Bueno, el interior del cable por donde pasa la electricidad, es decir, de un lado a otro para que haya una función y un propósito. Pues ese sería la corriente, ese flujo, esa materia, esa energía, como lo queramos llamar, sería lo que estaría dentro de esta banda. Esa banda, repito, es la experiencia colectiva. Está el pasado, está el presente y se dirige, va caminando hacia el futuro. Entonces, fíjense, importantísimo. Vamos a imaginar, y lo he puesto de otro color queriendo para llamar la atención, que hay un nudo en ese cable. Vamos a imaginar que tenemos un enchufe, vamos a enchufar un ordenador y hay un nudo en el cable, lo enchufamos a la pared, a la red. Seguimos teniendo energía, electricidad, pero hay un nudo que puede hacer pues, que a lo mejor interrumpa en un momento dado en el tiempo, interfiera en cómo llega la energía, la electricidad, entonces el aparato no funciona. Bueno, no funciona, no, que no está enchufado. O a lo mejor rompe el cable. Entonces, aquí vamos a imaginar que ese flujo, que es el tiempo, que es la experiencia colectiva, está en un nudo. Está en un nudo. No se ha parado porque el tiempo sigue corriendo, esa energía sigue moviéndose, pero se ha hecho un nudo. A lo mejor no se ve claramente aquí porque, bueno, es una forma, un dibujo que cogí y no se ve muy bien, pero lo entendemos. Este sería el nudo del cable. Entonces, esa energía ya no está yendo en dirección, digamos, lineal en la experiencia, sino que de repente, pues, le empiezan a pasar cosas, que es, repito, la experiencia. Entonces, fíjense aquí, lo señalo, yo pongo, para que no nos olvidemos del punto de referencia, pongo, bueno, esa energía, esa materia, que sería todo lo azul que está aquí, y aquí de repente empieza a mezclarse. Y abajo pongo ese flujo de materia o energía que marca la experiencia, se va a enredar, vamos a llamarlo enredar, se mezcla entre sí y entorpece el movimiento y más cosas que podamos decir y que podamos imaginar. ¿Qué está pasando aquí dentro? Aquí estamos viviendo. Eso es experiencia. Y seguimos caminando hacia el futuro. No se para el tiempo. No pasa nada. Seguimos viviendo. Pero para hacer alusión, es decir, para que el ejemplo que he puesto del cable, de la energía, de la electricidad, haga su función, vamos a trasladar eso a la experiencia, que todo empieza como a mezclarse, a enredarse. Las referencias anteriores o las actuales empiezan a cambiar, a desaparecer. Ahora se dice mucho, es que ya no hay los mismos valores que antes. Yo no sé, a lo mejor lo que decían nuestros padres o nuestros abuelos dirían lo mismo, pero es cierto que en poco tiempo nosotros los que estamos aquí estamos experimentando muy poco espacio, en espacio-tiempo, en un contexto muy pequeño, unos cambios grandes, ¿no? De valores, referencia, sobre todo la tecnología ahí también ha tenido que ver. Pues es ese el nudo. Eso es lo que se ha estado viviendo. Vale, es un poco, pues, para hacerlo más fácil. Y aquí pongo un color malva, que sería cómo continúa esa electricidad y esa energía, y digo, dando lugar, cuando se mezcla entre sí, señalo ahora arriba, dando lugar a que la materia, energía, que es la experiencia, que viene después del nudo, se distorsiona. Y ahora mucha atención porque todo el que no me haya escuchado antes, el que no conozca lo que yo transmito, ya está pensando en algo malo. Nuestro cerebro solo permite que entren, los conceptos que entran en el cerebro, o nuestra mente, nuestra inteligencia, están limitados por lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la palabra distorsión
¿Qué significa? Algo que está defectuoso, que está deforme con respecto a lo que es normal o natural. Entonces lo estamos interpretando como algo malo. Y entonces yo voy ahora a decir qué estoy queriendo decir con distorsión, que no tiene nada que ver con el diccionario. Es para yo poder, es para que entre tú y yo tengamos pues un lenguaje común. Y diga, pues cuando yo digo distorsión me estoy refiriendo a eso, no lo que pone el diccionario. Eso no es. Entonces, entendemos que después de este nudo, en la energía que sigue por aquí, la experiencia ya está distorsionada gracias por culpa o como consecuencia de que la experiencia se ha enredado, se ha mezclado esa energía, bueno, y ahí se pueden decir un montón de cosas, ¿no? Y entonces lo que nace, la experiencia que viene después es diferente. Entonces, aquí ahora voy a explicar lo que quiero decir con distorsión. Y pongo atención. Con distorsión yo no me refiero a nada malo, a erróneo, a torcido. Realmente lo que significa distorsión es algo torcido, defectuoso, ¿no? Que tiene que ser arreglado. No. Y aquí es muy importante que prestemos atención porque esto es diríamos, la primera, el punto de partida más importante para poder sobrevivir, entre comillas, a estos tiempos. Lo que voy a decir ahora. Después esto, claro, esto daría, lo que voy a decir ahora, cada uno puede llevarlo al terreno que conozca de la actualidad, pero bueno, cabe en cualquier concepto, experiencia, anécdota actual de la realidad, lo que voy a decir. Entonces, repito, yo no me estoy refiriendo a nada malo. A lo que me estoy refiriendo es algo diferente, con distinto propósito. Algo diferente, con distinto propósito, distinta función. Bueno, entonces, yo digo, ¿cómo puedo explicar esto de una manera muy simple en la vida, con ejemplos de la vida cotidiana? Y se me ocurrió, tengo dos ejemplos, pero hay miles, para que sepan a qué me estoy refiriendo yo con distorsión. Supongamos que un niño, yo siempre pongo el ejemplo de los niños con los adultos, es muy bueno para explicar muchas cosas. Ahí me viene muy bien. Un niño te pregunta algo que ha visto, que ha oído, que quiere saber, pero tú no se lo puedes contar al niño, porque el niño es un niño y no lo puede saber, ese algo. Entonces, distorsionas la verdad o le cuentas un cuento. Le cuentas una mentira con respecto a lo que ha preguntado y a lo que es real. Entonces, ese sería el ejemplo de distorsión. ¿Es malo lo que le has hecho al niño? No. Te has amoldado a la situación. Estás siendo flexible. Y no es que ya no sea ni siquiera malo, es que bueno. Tú no te sientes que le estás mintiendo, sientes que le estás haciendo un bien al niño. Entonces, te ves obligado a distorsionar la realidad. Va por ahí lo que yo quiero decir. No significa que yo considere que la experiencia actual sea buena. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Digamos que es como si hay personas de un partido, yo pongo el ejemplo, partido o de ideas de derecha o de izquierda. Se pueden pelear, pero ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? Pues uno verá cosas buenas en sus ideas y el otro verá cosas malas en las ideas contrarias. No. Es decir, cuando me estoy refiriendo a distorsión, me estoy refiriendo a algo diferente. Yo le he contado un cuento al niño para maquillar la realidad porque él no lo puede entender. Entonces me estoy amoldando, siendo flexible con la situación para que todo vaya bien. ¿Y de qué se trata? De que estemos bien, no de que las abejas se salven. Las abejas se salvarán, pero primero tengo que estar yo bien para que las abejas se salven, ¿no? Eso está claro. Hay que sentarse, hay que pararse y usar el sentido común, ¿no?
Yo defiendo mucho el sentido común en este sentido. Y luego voy a salvar a las abejas, si es que ese es mi ideal o mi propósito, ¿no? Vale, ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería vamos a ver, los libros. Cuando compramos un libro o nos regalan un libro es para leerlo. Sobre todo cuando lo compramos es para leerlo. Después lo puedes regalar, lo puedes tirar, lo puedes dejar en la estantería. Pero a que, sobre todo antiguamente, se usaba mucho el tener, como claro, no todo el mundo podía tener libros, el tener libros con tapas de cueros, de piel, encuadernados, para adorno. Enciclopedias en las casas que nunca habían sido abiertas, lógicamente estaban para adornar. Eso se ha visto mucho, sobre todo a lo mejor en la generación de nuestros padres y tal. Bueno, si hay alguien que lo tiene ahora, igual se vería ahora, pero no es tan común en este momento. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué se hace un libro? ¿Para leerlo? Puede tener otras funciones, para apilarlo en tu casa y usarlo de escalera, o la función estética, pero el propósito del libro es leerlo. Es decir, el que lo escribe y el que lo compras para leerlo, el que lo tiene. ¿Qué pasa cuando lo utilizas como un acto o para algo decorativo? Que estás distorsionando. Esto es, por favor, el ejemplo que yo pongo para que sepan a qué me refiero con distorsión. Estoy distorsionando el propósito del libro. ¿Para qué fue hecho? Ahora, ¿estoy haciendo algo malo? No, es que encima estoy contenta y encima lo estoy cuidando mucho porque lo tengo ahí puesto para que lo vea todo el mundo y está muy bonito y me alegra la casa. O me da clase o me da elegancia, casi así es, ¿no? O así ha sido. Entonces, eso sería una distorsión. ¿Comprenden cómo no es que es algo malo? Sino es algo diferente, con otro propósito. Esto es muy importante. Entonces, esto, si se capta, haré lo posible porque se capte quizás en la siguiente charla, si me preguntan alguna duda o, bueno, si hay preguntas, es la clave de todo. ¿Por qué? Porque nos creemos que tenemos una función y estamos obligados a hacer ciertas cosas. Y entonces, ya me estoy refiriendo en general en la experiencia, ¿no? Nuestra, individual, y cuando dejas de hacer ciertas cosas, pues porque sencillamente tu propósito o la función de esa cosa dejó de ser importante, o a lo mejor te está haciendo mal, no pasa nada a no ser que estés haciendo daño a otras personas. Eso es lógico, eso lo doy ya por sentado, ¿no? Porque yo hablo mucho también de la educación, del respeto. Hombre, siempre vas a fastidiar a alguien, pero que sea cuando haces cambios, pero que no sean con ese propósito o esa intención, ¿no? Vale, pues esto, si se capta, es la clave de todo. ¿Qué pasa ahora? Que esta banda que yo he puesto, bueno, la experiencia que he puesto en Malva es ahora. Nosotros no estamos, según mi comprensión, mi percepción, no estamos en el nudo. Nosotros ya hemos pasado el nudo. Estamos viviendo la distorsión. Estamos viviendo la distorsión. Y por eso nos encontramos ahora mal. Que antes del 2021, que en el 2019 me encontraba mal en el 18, sí. Había un acercamiento a esto. Estábamos en el nudo. No sé en cuánto tiempo duró eso. Por eso son contextos espaciotemporales. Pero ahora es un hecho, para mí, que estamos en la experiencia, estamos otra vez ha vuelto a fluir esa energía, esa materia, esa vida, pero desde la distorsión pasada. Y por eso fíjense que hay algo que dije, o que no sé si lo dije en una charla, pero sí está en el Facebook. Yo escribo a veces mucho más en el Facebook que en la web, ¿no? Y decía que todos yo creo que todos, incluso a mí me ha pasado con niños que dicen, se pasa el tiempo muy rápido. Cuando te lo dice un niño, dices, qué raro. Porque cuando dices, pasa el tiempo rápido, dices, ¿qué te estás haciendo mayor? No, es que ha habido unos momentos, y todos, con las personas que he hablado me lo han comentado, en que parece que la noche y el día se tocaban.
en que el día no era de 24 horas, parecía de 20 horas o de 18 horas. Era la sensación que teníamos de la experiencia. Ahí era cuando estábamos en el nudo. Y ahora, independientemente de que es verdad que cuando uno se va haciendo mayor parece que como el tiempo va, que si primavera, verano, otoño, invierno, Navidad, la playa, tal, pues parece como la rutina, que también va rápido. Ahora el tiempo empieza a ralentizarse, la sensación. ¿Por qué? Porque estamos ya otra vez en la experiencia aquí. Y si no lo estamos notando ahora, lo notaremos en breve. ¿Qué pasaba cuando estábamos en el nudo? A ver cómo lo explico, que la pregunta que tú te hacías en la vida, esto es un poco abstracto, para el que no conozca lo que yo, todo el trabajo que yo hago, puede que le parezca difícil, pero no pasa nada, lo tengo que decir, no pasa nada que no se comprenda. La pregunta que tú te hacías, el propósito que tenías, estaba más, es decir, desde que tú te lo planteabas o comenzabas una acción, la respuesta la tenías muy cerca. Y ese ejemplo lo vemos, por ejemplo, cuando nos comparamos con nuestros padres o abuelos. La historia de nuestros padres era, bueno, pues yo me caso, yo trabajo y cuando me jubile tengo un patrimonio o me dedicaré a jugar al golf cuando me jubile. Nosotros no hemos vivido eso, por lo menos en los últimos años no hemos vivido eso. Estamos viviendo que ahora quiero trabajar, pues tengo, gracias a la globalización, entre comillas, tengo la respuesta enseguida. Donde puedo trabajar, tengo mucha abundancia en ese sentido. Un abanico de posibilidades para hacer. Y entonces la respuesta la tenía. O cuestiones de preguntas, incluso yo nombro mucho las preguntas de la salud. Miras en internet y hay más respuestas, que sean después concretas, más ciertas, menos ciertas. Bueno, no vamos a discutir eso, pero hay información. Entonces, de la pregunta a la respuesta era más corto. Y ahora comenzamos un alargamiento en el tiempo. Estamos comenzando, es decir, volvemos a que, fíjense, lo que ha hecho la pandemia, personas que se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque ahora empieza ya lo digital. Trabajos que justo antes de la pandemia estaban, estaban en la cúspide y se han ido a pique. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas? ¿Qué pasa con esa actividad? Hay que empezar a preguntarse y la respuesta te va a venir mucho más tarde. Es decir, la propia tecnología que te dio antes la respuesta muy rápidamente, ahora se está alargando porque ha venido un hecho que es, bueno, lo de la pandemia. Puede haber sido eso o puede haber sido otra cosa. Por eso yo sé que este periodo va a ser, no es malo lo que estoy diciendo, pero sí va a ser largo en el sentido de que el tiempo se nos va a hacer largo. El tiempo se nos va a hacer largo con respecto a lo que hemos vivido, que parecía que el tiempo corría, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros nos encontramos ya en la experiencia posterior al nudo. Nosotros estamos en la experiencia distorsionada. Cuidado, distorsión no es malo. Hay cosas malas, por supuesto, y cosas buenas, como siempre. Como siempre. Pero está distorsionado. Entonces, muchas personas no saben qué opinar sobre alguna cosa. Si algo, por ejemplo, tenían algo claro hace unos años, ahora no lo tienen tan claro. ¿Por qué? Porque lo que no era normal hace unos años, ahora no es que sea normal, ahora es buenísimo. O al revés. Entonces, no importa, no hace falta ni ir en contra ni ir a favor. De eso trata esta charla. De que, excepto aquello a lo que estés muy identificado, bueno, pues defiéndelo. Pero el resto que no te importe en absoluto. Y eso es imaginación e inteligencia. Cuando digo esto es para poder sobrevivir y sobrellevar por lo menos estos primeros años o estos primeros tiempos, no sé cuánto tiempo, de distorsión. Porque fíjense, a ver, que creo que hice una diapositiva con esto, viene después. Esta es la razón
que estamos en la distorsión de tanta confusión, de tantos cambios, incertidumbre, conflictos, miedo y sensación general de malestar. Es verdad que lo de los cambios por la pandemia ha hecho daño, la incertidumbre ha hecho daño, los conflictos, pero esa sensación general de malestar en personas que no tienen por qué, que no tienen un motivo real, pues está pasando y se está como extendiendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una energía, la experiencia está densa, la experiencia está rara. Está rara. Es como el ejemplo de la emisora. Cuando pasas de un día a la otro, no hemos pillado y esa interferencia, eso que se oye, estamos ahí todavía pillando, es decir, llegando a la emisora, pero no lo estamos oyendo todavía bien, ¿no? Es la distorsión de la emisora. Entonces estamos raros. Bueno, entonces yo digo, es totalmente normal y lo natural sería seguir el flujo de la corriente. Porque ahora yo no quiero entrar en esos temas porque además no son de mi competencia ni de mi interés, pero hay tantas cosas, tantas corrientes, tantas historias que yo a veces digo, Dios mío, cuando la gente habla tanto de algo, en contra de algo, está dando lugar a ese algo y no hemos aprendido esa lección. Y ese algo tiene que existir porque están los que están a favor y los que están en contra. Es acción y reacción, es a favor y en contra, y tiene que existir. Y no nos damos cuenta de cuando estamos criticando, o cuando estamos criticando o yendo en contra de algo con mucho apego, es decir, con mucha emoción implícita, lo que estamos haciendo es dando fuerza a lo que estamos luchando, contra lo que estamos luchando. Y es así, y así es como se consolida la realidad, con favor y contra. Bueno, pues seríamos capaces de estar por encima de todo esto. Alguna persona me pregunta, personas cercanas, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo superar esto? Porque es que no puedo dejar de pensar en tal cosa, de alguna historia, a lo mejor que sea actual. Y me dan ganas de decir, pues pasa, que no te importe. Me dan ganas, no, lo digo, pero sé que no es fácil para la persona porque está totalmente identificada con eso. Entonces, si le quitas ese motivo o ese objeto de identificación, pues de qué habla, qué hace, y al final forma parte del propósito colectivo para que esa cosa sea, ¿no? Bueno, pues entonces, yo por eso digo, es totalmente normal y lo natural sería seguir el flujo de la corriente, ni contra ni favor, excepto algunas cosas. Evidentemente que están en contra de muchas cosas, ¿no? Pero digo que viviendo, surfeando, ¿no? Como se diría. Pero para ello hay que aprender a flotar con el fin de no hundirnos, que es algo que yo suelo decir de incrementar la inteligencia, la imaginación, la educación. Si no incrementamos la inteligencia, estamos siempre en el mismo sitio ahora o ahora incluso para abajo, porque es que es como si yo tendría que haber puesto esa línea en lugar de horizontal un poquito para abajo, porque todo va a favorecer el malestar. En estos momentos, no sé el tiempo que durará, pero va a favorecer el malestar. Tenemos más motivos para el malestar que para el bienestar. Entonces hay que incrementar esa inteligencia y esa imaginación para poder flotar y surfear pues esta situación. Y yo digo que ambas cosas, bueno, todo se hace mediante emociones superiores, que ya hablaré. Hay una emoción superior, ahí digo, esto se entrena. Yo hablo de emociones bajas y emociones altas. A las personas les suele gustar mucho que hable de esto, porque cuando lo descubrí en el sentido de que no es que lo haya descubierto, eso ha estado ahí siempre, pero cuando me vino ese pantallazo, esa claridad, dije, wow, aquí hay algo importante. Las emociones bajas son las emociones que tienen más miedo implícito y es donde se desarrolla la realidad, es en las emociones bajas, jamás en las altas. Porque hay un ejemplo muy, muy básico. Imaginemos que estamos todos en paz, en amor absoluto,
Si estamos todos en paz y en amor absoluto, sin miedo a casi nada, entonces no habría propósito en la vida, no habría movimiento, no existiría las acciones, no existirían el dinero, no existiría el por qué vivir. Entonces el mundo funciona, que esto es una cosa que tenemos que es lógica, no es que lo diga yo, es que es lógico, funcionan las emociones bajas, en donde hay más miedo. Entonces, a medida que subimos de emoción, sigue habiendo miedo. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Pues la ausencia de miedo, entre comillas, tendrá un porcentaje menor, ¿no? A medida que vamos subiendo de emociones, va habiendo menos miedo y comparte, fíjense, comparte mucho menos apego, identidad con el colectivo. Fíjense qué significado tiene esto o qué relación va a tener esto con lo que estoy hablando de la experiencia. Si el colectivo ahora no está bien, yo no tengo, para yo poder sobrevivir y poder estar mejor, no puedo identificarme con el colectivo. Y entonces la manera de hacerlo es teniendo emociones altas. Las emociones altas son, entre muchas, empatía, compasión, no lo mismo pena que compasión. Empatía es comprender, ponerte en el lugar del otro. Tener mundo es empatía. La integridad, la educación, es una emoción alta. No la educación del domesticado, es que la educación es una emoción. Yo estoy haciendo un acto de educación porque estoy sintiéndome bien, haya sido amaestrada o lo haga de manera natural, no importa el motivo, pero me estoy sintiendo bien. Lo tengo que hacer, eso es una emoción, me siento obligada a hacerlo o me siento identificada. Entonces la educación es muy importante, la excelencia, la impecabilidad en todo lo que hagas, eso es muy importante. También eso es una emoción alta. Y luego, bueno, hay muchas más, pero la que más nos gusta y es más común es la famosa del merecimiento. Una persona que no es impecable no es merecedora de nada, pero no porque lo diga yo, sino porque se lo está diciendo la persona a sí misma. Si yo no soy impecable, impecable quiero decir intentar hacer las cosas lo mejor posible. Por supuesto que lo vamos a hacer siempre bien, o hay veces que estás con mucha rabia, con mucho estrés y lanzas improperios y haces cualquier cosa mal, no eres impecable. Pero está muy bien que lo hagas porque lo tienes que soltar, ¿no? Pero cuando una persona no es impecable en casi todo lo que hace, no está mereciendo lo bueno. Entonces, el merecimiento es una emoción superior y no tiene que ver con dar gracias ni al universo, ni a Dios, ni a nadie. Tienes que dar gracias por ser educado, si quieres, o si te apetece a Dios o al universo. Es al contrario, es sentir agradecimiento continuo. Y no agradecimiento, sentir que todo es tuyo, que todo te pertenece, que vas a tener siempre lo bueno, de lo bueno lo mejor. Ese es el punto que marca la diferencia entre la autoayuda, que en parte cuando no se comprende más bien ha hecho daño, y cuando se comprende es esto. Yo tengo que tener integrado el merecimiento, en el sentido de que merezco lo bueno. Que lo vaya a tener, no, por supuesto, pero voy a tenerlo más que si no tuviera ese sentimiento integrado en mí. Y entonces es cuando ese mismo sentimiento superior, emoción superior de merecimiento, hace que te alejes de aquellas cosas que no mereces. Es todo muy lógico, es todo muy lógico. Entonces, esto se entrena y hay que quitarse prejuicios, hay que quitarse muchas cosas, muchos escrúpulos, que no valores, escrúpulos que son a lo mejor tontos, que te crees que es un valor, pero es un escrúpulo, y eso hace que suba tu inteligencia y sobre todo la imaginación. Se abre un radar tremendo para poder sobrevivir
Sobrevivir suena fatal, parece que estamos en una catástrofe, pero entiéndame, vivir mejor de lo que podría estar viviendo si no conociera esto. Hay personas que lo que estoy diciendo lo tienen de manera natural y a lo mejor me escuchan y dicen, pero si eso me ocurre a mí, pues entonces, fantástico, no hay que escuchar. Yo simplemente estoy hablando qué nos está pasando para las personas que no se encuentran bien. No hay que escuchar porque ya lo sabes, ya lo tienes integrado. Entonces, el paso primordial y esencial sería la no necesidad de identificarte con nada. Estoy exagerando porque siempre te tienes que identificar con algo. Pero con nada de la actualidad. Siempre te tienes que identificar con algo. La actualidad es, no ahora, siempre ha sido una manipulación. A mí me hace gracia cuando dicen que nos están manipulando, pero ¿cuándo el ser humano no ha sido manipulado? Y cuando digo manipulación, no es que esté hablando de que hay un grupo, una élite de poder, yo por ahí no entro, porque es que ni me interesa. Pero que la actualidad, las noticias, que está todo manipulado, es decir, que me están manipulando, por supuesto. Por supuesto. Y más ahora en la distorsión. Es como el mundo del niño y el mundo del adulto. El mundo del niño es manipulado por el adulto para su bien o para su mal. Lo normal es que sea para su bien, que sea para su bien. Pero es manipulado, lógicamente. Ya lo he dicho antes. Tú no le puedes contar toda la verdad a un niño. ¿Estás mintiendo? Bueno, si lo quieres llamar mentira, ¿no? Estás poniéndote en el lugar, estás siendo compasivo, estás siendo superior. Entonces, eso es un ejemplo de distorsión. Entonces, cualquier identificación con la actualidad, cuando nos identificamos mucho con las noticias, con ese apego que tenemos como si fuera con la glucosa, con el azúcar, con el alcohol, con las drogas, lo vas a necesitar más y vas a estar siempre manipulado. No manipulado, sino que vas a necesitar a tu amo, a tu esclavo. Es decir, a tu esclavo, a tu amo, perdón, tú eres el esclavo. Entonces, ese es el paso primordial y sobre todo ahora es muy importante, porque repito, temas distorsionados, ya saben a lo que me estoy refiriendo, tantos temas de actualidad. Cuando digo distorsionado es que hace 20 años estaba todo en su caja y ahora está todo mezclado. Entonces, da igual que estés a favor, que estés en contra, que te moleste, que no te moleste. Todos esos temas, tú te están manipulando cuando tú los estás viendo en YouTube, en no sé qué, en aplicaciones, en la tele, en debates y tal. Te están manipulando también. Otra cosa es que veas uno, pues para ver de qué va la cosa. Pero para disfrutar de la vida, para sobrellevar todo, tienes que estar por encima de esas estupideces. Porque son estupideces cuando no te interesan, cuando tú eres cuando te está tocando algo de la realidad, pues te tienes que informar. Estoy hablando en general. En general. Entonces, por eso digo ahí, a excepción de lo básico, para vivir de lo que ahora necesito, enterarme de esto porque me ha pasado esto, lógicamente. No vas a vivir toda la vida con los ojos en blanco y negando pues lo que hay delante, ¿no? Es identificarse. Recuerda que estamos viviendo en la distorsión. Es que esto no sería tan importante si no estuviéramos en la distorsión o viviendo la distorsión. Por tanto, no es el momento para identificarte con nada. Dejemos, quien esté escuchando y que se esté identificando con cosas, le chirriará y tiene que irse, porque entonces no es este lugar, tiene que estar en otra batalla. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de personas que se encuentran mal, que quieren comprender y que quieren estar un poco vivir bien, estar por encima de estas circunstancias, a pesar de que a todos nos afectan las circunstancias y que también somos en parte responsables o lo que sea de las circunstancias, ¿no? Entonces, no es el momento porque estamos en la distorsión. Entonces, voy a decir 2 pistas, ya estoy acabando. Si alguien, quiero que, no lo iba a hacer, pero bueno, que Iker se quiere habilitar el chat, para los que están en YouTube no pueden, esto es en la sala online que está además llena, pues si alguien quiere preguntar algo en concreto de lo que se ha dicho, pues en concreto de lo que se ha dicho, yo responderé, porque ahí puedo tener unos 10 minutillos
y si no, pues no. Para la segunda charla, pues yo sigo mi tema. La primera pista es no atiendas, esto es muy importante, yo, los que me conocen hace tiempo, es algo que no paro de decir porque es que es básico. Hoy en la distorsión todavía más. No atiendas a ninguna noticia de actualidad ni del pasado, venga de donde venga. Y me voy a parar. Cuando la historia del confinamiento, es cierto que tú tienes que estar enterado de algo, lógicamente estás encerrado en casa, quieres saber qué ocurre y tal. Una cosa es que te quieras informar de qué ocurre, esto es muy importante, desde dónde te quieras informar, a que estés consumiendo información. No podemos, para nada, estaríamos mintiendo, no podemos comparar a dos personas, una que se informa sencillamente como información para ver qué hace o qué puede hacer, e incluso cómo aprovecharse, entre comillas, de la situación para mejorar en su vida económica, en lo que sea, y no es lo mismo ese sentimiento que el sentimiento del que está consumiendo, quejándose de los políticos, quejan a ver si nos manipulan, a ver si el virus es de este o el del otro. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Entonces, esas personas tan identificadas buscando la verdad, tienen que estar en su guerra, están en la batalla y tienen que seguir en la guerra. Y si las tienes al lado y tú no estás en esa guerra, mal, mal, mal. Y eso les pasará a muchos de los que me están oyendo. Mal te va y mal estarás. Entonces, lo otro está en una emoción superior. El primer ejemplo, el otro está abajo, en unas emociones bajas. Entonces, muy importante no atender a ninguna noticia de actualidad, ni tampoco de la historia, cuando no es que esto pasó o es que este historiador dijo y tal, y no importa. Estamos para culturalmente sí, o porque necesites tener un recurso, pues voy a leer esto, voy a ver qué pasó, pero no eso de que te estén contando, no, porque son referencias de antes y ahora no nos valen tanto. Y además que si nos situamos en la historia anterior, también había manipulación y también pasaban cosas. Bueno, entonces, venga de donde venga, te lo diga tu vecino o te lo diga tu mejor amigo del Facebook, que te manda el vídeo último de YouTube, que hay veces que te dicen, pues mira, míralo enseguida porque lo van a quitar. Pues estas cosas son de muy bajas emociones. De muy bajas emociones. Vale, solo atiende, está la primera pista, a aquella información práctica para el momento presente. Y muchas personas que durante el confinamiento pues utilizaron pues sus recursos, utilizaron el momento pues para incluso generar más dinero o cambiar de trabajo, un montón, o y unas ideas, o para incluso para cambiar de vida, porque le venía bien, ¿no? No porque la pandemia los hubiera obligado, sino que aprovecharon, y otras estaban sufriendo, cuando no tenían un motivo, estaban en la casa como todo el mundo. Entonces, segunda pista. Cuando algo importe, presta atención al hecho. Esto tiene que ver con algo, con casi todo lo que he dicho anteriormente. Presta atención al hecho y no a su causa y a su efecto. Es decir, hay un hecho. Como es cuando las personas dicen, bueno, ¿es que te crees lo del COVID? Digo, es que yo no tengo que creerlo, no. Existe el hecho. Es decir, imagínense que todo sea una farsa. Les voy a poner el ejemplo. Que no exista. Que nos enteremos el día de mañana que eso no ha existido. Y todo es una mentira para algo. Es un ejemplo, por favor. Yo es que ni me pregunto eso. ¿Por qué? Porque yo ya viví el hecho. Yo, tú, el otro, todos. Entonces, podré tener curiosidad a lo mejor o no en un futuro, pero ¿para qué? Si a lo mejor hasta esa información futura me va a afectar de alguna manera. ¿Para qué? Si yo ya viví el hecho. Y esto lo haces cuando tienes imaginación, cuando elevas tu inteligencia con respecto a la del colectivo. Y entonces es cuando no tienes tema de conversación, como suelo decir, porque las personas están hablando a lo mejor de, pues pasa esto, ¿no? Y tú
existe el hecho, pero no puedes decir si sí o no, porque existe el concepto, existe el hecho. Entonces, ¿para qué vas a buscar? ¿Para qué vas a ser un soldado buscando la verdad? A no ser que ese sea tu trabajo. Yo estoy hablando del ciudadano normal, ¿no? Entonces, eso es una segunda pista para estar mejor. Personas que dicen, no, es que yo quiero saber, es que yo no puedo dejar de ver la tele, es que veo el telediario, tal. Pues, oye, pues entonces no me preguntes. No me preguntes. Y sigue, pues ahí, porque eso te alimenta también. Si yo solo comprendo, eso alimenta también y te da un propósito de vida. Trata de confiar que la mejor respuesta te vendrá, pero para ello no debes atender a nada ni a nadie. Esto es, entre comillas, siempre se debe atender a algo o a alguien según el momento, pero cambiar, ser flexible, ¿no? Entonces es no confiar en cualquier cosa, sino que la mejor respuesta te va a venir. Entonces tú vas por la vida, eso, flotando, surfeando, y la mejor ola o la más fácil te va a venir para que no tengas que surfearla de manera complicada. Mientras los demás están pues ahí buscando a ver el por qué viene la ola, que si viene, que se me va a ahogar, que se me va a revolcar o lo que sea. Bueno, pues esto es grosso modo. Alguien pregunta por aquí. Esperen, antes de que es Laura, es que no lo veo bien, porque está como muy... Bueno, pues entonces si quieres, Iker, lo pones en modo... Pon por favor todo lo que sean preguntas, nada más. No... Laura, en mi contexto y creo en general es común que día a día comenten y se hagan los bonitos diciendo cuídate, vacúnate, ponte esto, aquello. Yo por no discutir o entrar a debatir, que me da flojera. Digo igualmente o sí, así las... A ver, digo igualmente o sí, así las cosas. Dice, por lo que estoy entendiendo es que según le venga bien dice una cosa u otra, es lo que estoy entendiendo. Pero no comparto ni veo noticias, pero me entero porque lo comentan es el tema, para quitármelas de encima les sigo la corriente. Pues yo hago exactamente lo mismo. Me dice, ¿qué haces? Pero exactamente lo mismo. Y además, cuando empiezas, y esto yo lo he contado en varias ocasiones, y las personas que me conocen y que están cerca me dicen, pero ¿cómo lo haces? Porque ven que, ¿cómo lo explico? Que atraigo gente que no son amigos, sino conocidos, o que te encuentras con alguien, te tomas algo de esta vida social, pero que no tienen que ser amigos, porque a lo mejor el amigo tuyo de toda la vida te está dando la lata. No, no es el caso. Atraigo gente que es que yo he estado con la pandemia y no hemos hablado de COVID. Y eso me pasa mucho. ¿Por qué? Porque yo llevo practicando esto tantos, que yo lo tengo integrado. Otra cosa es que un día tenga ganas de, que eso también lo digo, de marcha. Cuando digo de marcha, ese día, por alguna razón, quiero pelea. Entonces, pues me la dan, yo estoy encantada porque sale el tema y entonces empiezo, ¡pah! Entonces, claro, hay un debate y una discusión. Yo me quedo tan a gusto porque no me ha importado el resultado de la discusión, pero me he quedado como diciendo, ¡ay, tan a gusto! Y tal. Y entonces lo utilizo porque lo puedo utilizar. Sin embargo, el que está, y perdón, esto estoy invitando a que hagan esto, para que vivan mejor. El que está sometido a, no me tengo que vacunar, no me vacuno, no sé qué va a pasar, no puede elegir. Ya con eso creo que he contestado. Gracias, Laura. Hago exactamente lo mismo. No hay ninguna pregunta más, creo. Gracias. Esto es lo que ella quiero ser, es lo que, gracias, lo que, pero esto es un hecho, no es que yo me lo estoy inventando, no, es un hecho. Por eso sé que, estoy dando unas pistas, que esto se puede entrenar y se entrena. Otra cosa es que, como explico de una amiga que me dice, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo a ti te veo tan tranquila, la gente se cree que es que paso de todo, me fumo un porro, marihuana, no, yo no fumo porro ni marihuana, no, es que lo tengo integrado y conozco muchas personas así, también, no muchas, pero algunas.
Y entonces yo veo a esta amiga mía y le digo, no ves la tele, es que no puedo dejar de ver la tele y las noticias. Y digo, pero entonces, ¿qué me estás contando? Lo primero que le digo, no tienes que ver la tele, te tienes que enfocar en otras cosas, pero se alimenta del cotilleo, se alimenta de saber, el no sé qué. Esta fue la primera que dijo, ay, y cuando venga la vacuna yo no me la voy a poner. Y yo no había oído hablar ni de la vacuna, fue hace unos meses ya. Y yo le dije, es que va a haber una vacuna. Dice, y tú siempre estás, no, digo, no, es que no lo sabía. Entonces, claro, el sufrimiento que tiene ella no lo he tenido yo. Y estamos en las mismas circunstancias, o nos vacunamos o no nos vacunamos, yo qué sé. Es eso. Bueno, hay otra pregunta. Si quieren lo pones Iker. Estos son pinceladas que a lo mejor puedo regalar si pueden ayudar. No tengo ninguna intención de estar diciendo cómo soy ni tal, pero si pueden ayudar, yo porque me lo ha preguntado Laura. Mar Casas, bienvenida. Buenas tardes, Ruth. Has expresado con gran acierto, como todo lo que nos transmites, que en este momento quien desee superar estas circunstancias no debe atender ninguna noticia. Es que hoy más que nunca, nunca se debe hacer, pero hoy más que nunca es una cosa ni de la actualidad ni del pasado, aunque siempre depende desde dónde queramos informarnos. Mi pregunta es, ¿qué consejo darías a personas empleadas en ciertas profesiones, caso de policías, bomberos, médicos, etcétera, cuyo trabajo en estos momentos es complejo y no pueden sustraerse al 100% de la actualidad? Es que no te tienes que sustraer de la actualidad, no. Esta charla es un regalazo, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu comprensión. Un besazo, un beso, Mar. Gracias. A ver, esto podría ser un tema aparte, porque está hablando de personas, incluso está diciendo bomberos, médicos, policías, pero también está el periodista, o como se dice, el tertuliano, que tiene que hablar de algo, vamos a ver. Precisamente policías, bomberos y médicos suelen ser personas que están identificadas. Hay un porcentaje alto en estas profesiones tan específicas que si no te estás identificando con tu profesión, eres un mal profesional. Si un médico no se identifica como médico, no es un buen médico. Por lo tanto, y siento decir que son personas con menos, digamos, posibilidades de no digamos, comprender esto. No solo no comprenderlo, sino ni siquiera que esto les llegue, esta información. Eso es lo primero. Eso es así, esto es un hecho. Si les llega, la van a rechazar. En general, estoy hablando de un porcentaje alto. Lo van a rechazar porque lo van a comprender desde su identidad, desde donde están, y no desde donde yo lo estoy diciendo. Es que estoy diciendo otra cosa. Y muchos de ustedes me están comprendiendo. Ahora vamos a eso, que es lo que me está preguntando Mar, pues a esos pocos, porque son muy pocos, que lo que dicen, ¿qué consejos darías? No es qué consejo yo daría a estas personas, sino estas personas, si estuvieran ahora aquí, en lugar de ser Mar, fueran ellos, bomberos, tal, ya me están comprendiendo. Es decir, ya me están comprendiendo, podrían comprenderlo y eso se aplica a cualquier cosa en la vida. Es decir, una cosa es que estos profesionales no se acerquen a esta comprensión porque tienen una identificación y otra cosa es que no puedan comprenderlo, no pueda ser aplicable cuando realmente te has desidentificado. Un médico que, vamos a ver, la medicina no es una ciencia exacta, eso lo sabemos. Entonces, un médico que cree que es una ciencia exacta, porque hay muchos, A más B es igual a C, de ahí no va a salir. O A más B es igual a B más A. Por lo tanto, no da espacio a una flexibilidad y a estar por encima de ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué consejo le daría? Pues en el caso de que estuvieran aquí oyendo esto y que fuera a lo mejor Mar, ella fuera médico, pues precisamente estas personas están en el lugar de la batalla para poder practicarlo. Y ahí voy a decir una cosa importante. Aquí hay que crearse un personaje. En esta realidad te tienes que crear un personaje. Según lo que yo estoy hablando. Lo del personaje es importante. Entonces estas personas todavía
lo tendría más fácil para crearse el personaje. Porque el que no es médico, o yo estoy transmitiendo esto, pero no tengo después que dar cuentas a nadie, miro para arriba, no tengo un jefe, lo tengo muy fácil. Yo lo tengo muy fácil en este sentido. Pero no me tengo que crear ese personaje. O sí me lo tengo que crear, pero no tan complejo como lo tendría que hacer un médico, un bombero, un policía. En el momento en que se lo creen, ese personaje, pues pueden funcionar como además unos grandes profesionales, porque un médico con una gran inteligencia, fíjense, un médico con conocimiento, con sentido común, con una gran inteligencia y con el sentido común eso de que A más B no siempre es igual a C, es un buen médico. Y que no se identifique, que es que esto ha sido investigado, y como ha sido investigado, esto es así, que deje un margen abierto de acción, ese va a ser un médico, un gran profesional, igual que un policía. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa con justamente las profesiones que ha nombrado Omar? Que son burocracia pura. Bueno, bomberos, tal, pero policías y médicos, burocracia. Es protocolo, no te salgas del protocolo. Y bueno, es grave que un médico haga eso. No nos damos cuenta, pero estamos en un sistema, las personas están que si en un sistema de una dictadura de no pensar. Entonces, el médico saca sus oposiciones, está ahí y está en un protocolo que no le deja pensar. No le deja pensar. Eso dentro de su experiencia puede ser mejor médico, tal. Y si tú encajas en esa enfermedad o en esa sintomatología, perfecto. Pero como no encajes, agárrate. Porque te viene la enfermedad o te la ponen. ¿Por qué? Porque es burocracia. Hay que poner un sello, es todo burocracia. Entonces, repito, el consejo es crearse un personaje y lo tienen más fácil, repito, porque tienen dónde actuar. Cuando yo he dicho que yo lo tengo fácil es porque yo no tengo que echarle cuentas a nadie, en general, claro que tengo, pero como me dedico a esto, pues no. Pero ellos tienen que, es decir, se lo tienen que crear muy bien en ese entorno y están en el campo de batalla, estarán más entrenados y además serán más inteligentes. Y lo mismo en su profesión, pues les va a dar van a tener muchas ventajas. Muchas ventajas. Es verdad que pueden tener momentos de más sufrimiento porque están viendo la realidad, están viendo pues, cómo funciona la realidad. Lo están viviendo, están ahí. Pero tienen el escenario perfecto. Pero bueno, esto sería para hablar más. Para poder hablar con ellos, con personas que quisieran escuchar esto y decir, ¿qué harías en este caso? Pues habría hecho esto. Si a mí me pasa, bueno, con policías no soy parezco una delincuente, con policías no, pero con médicos, lo que sea, yo veo, esta respuesta no es correcta, debía haber sido de esta manera. Yo lo practico mucho en silencio. Yo si fuera tal, hubiera dicho tal cosa, por eso lo llevo más integrado. No significa que tenga la razón siempre, pero lo practico. Mi cabeza siempre está poniéndose en el lugar, esto no debería haber respondido, tiene que haber dicho tal. Y después también capto pues, a estas personas que un poco van encajando en lo que yo estoy diciendo. También lo capto. Entonces no sé si le he contestado a Mar. Antes me ha dicho gracias, creo que sí. Vamos con gracias, Mar. Rosángel. Bienvenida. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué podemos hacer mientras pasas ese temporal de sentir que no tienes punto de referencia, ni pasados ni actuales? Cuando el futuro lo sientes con tanta incertidumbre. Gracias por estar. Gracias, Rosángel. A ver, precisamente lo de los puntos de referencia, yo lo tengo clarísimo. El punto de referencia, bueno, que es un punto, pero que se puede aplicar a más ámbitos en la vida es la educación, los recursos sociales. Ya está. Es decir, no te hace falta conocer la historia del mundo, no te hace falta ser muy culto. Tener recursos sociales. Y para tener recursos sociales puede ser una persona ruin, pero si tienes educación,
¿Cuánta gente no es muy ruin, pero por haber tenido educación, pues ha engañado a mucha gente? Es la educación. Y la educación es inteligencia, es estar un poco por saber qué tengo que hacer en cada momento. Y eso es que es el único punto de referencia que vale en este sentido. Entonces, en la educación también, pues hay valores. Pero hay ciertos valores que nos inculcan desde pequeños que no valen. Entonces, la educación, cuando digo educación, es educación en la inteligencia. Es que mi concepto de educación es más amplio del que creemos todos, ¿no? O el que todos compartimos. Cuando tú ves valor, dices, pero este valor, ¿para qué lo tengo si no sirve de nada? Si lo único que soy un pringado por tener este valor. Entonces, la educación y la inteligencia hacen que te quites ese valor, está por encima. Entonces, punto de referencia, por eso yo siempre he dado mucha importancia, la educación. Entonces, es el punto de referencia no solo para ahora, para siempre. Para siempre. Y educación en este sentido, recursos sociales. Entonces, ahí es cuando puedes estar en una conversación, hacer como que te interesa y no te interesa, y encima te lo estás pasando bien. Pues es eso. No sé si le he contestado a ella. Y esto se entrena también, Rosángel. Gracias. Creo que hay otra más y creo ver, hay otra más, ¿no? Amparo. Creo que es, o no sé quién es. No me lo ha puesto Iker, no sé. Ahora. Muchas gracias de nuevo, Ruth. De nuevo se trata de esa inteligencia superior de la que nos habla. Y ellos pueden poner su uniforme para crear su personaje y ser un corcho y cumplir su papel. Precisamente al tener un papel tan estereotipado, tan escrito, ya tienen un punto de referencia fuerte para poder crearse otro, es decir, crearse un personaje que no cree conflictos con su papel, pero sintiendo otra cosa. Esa es la palabra, sintiendo otra cosa. Gracias, Mar. Va por ahí. Por eso hablaba de emociones altas. A ver, hola Ruth, Alicia, bienvenida. En mi casa no hablamos de COVID para nada. Gracias, Ruth. Una conferencia maravillosa como todo lo que hace. Referente al personaje es algo estupendo. Yo lo hago de vez en cuando. Muchas gracias, Alicia. Ni de COVID ni de política se debería hablar, ni nada de eso. Dice Amparo, bienvenida Amparo. Hola Ruth, yo agradezco mucho que nos digas cómo eres y lo que haces o dices en ciertas circunstancias porque me das puntos de referencia. Sí, y lo hago además por eso. Y antes no lo hacía, cada vez lo hago más. Me educas inteligentemente. Gracias siempre por eso. Un beso enorme. Un beso, Amparo. Pero es cierto que me gusta más o me siento más cómoda haciéndolo en las conferencias cerradas. Esta va a estar en YouTube y ya sabemos, ¿qué les voy a contar? Ya sabemos cómo interpretan las personas y se va por otro lado y tal. Entonces no es tan cómodo, aunque después en realidad me da un poco igual. Pero bueno, hoy quería haber dicho unas cosas más, pero no las he dicho. Bueno, ya seguirán en otro entorno. Gracias, Amparo. Yo tengo un comentario, hola Marcela, bienvenida. Yo tengo un comentario, Ruth, con respecto a las personas como periodistas, médicos, que están muy vinculados al tema de la pandemia. Conozco un médico que atendió a una persona cercana que tenía alergia en sus manos derivado de lavarse con mucha frecuencia las manos. Yo conozco personas que también le ha pasado lo mismo. Y el doctor le dijo al paciente, señor, por favor, deje de ver tantas noticias. Es ese médico. Al parecer, el médico había recibido muchas personas con alergia derivado de lavarse tanto las manos. Con este ejemplo real puedo ver profesionales dedicados a la salud con una inteligencia mayor. Muchas gracias, Marcela. Este médico, solo con eso, si a mí me hubiera ocurrido, no podría valorarlo, primero porque no soy médico y luego porque yo habría tenido, si yo fuera esa persona, ¿no? Yo habría tenido solo ese contacto de ese momento, ¿no? Pero ya me he dicho mucho. Ya me ha dicho, estás por encima. Y es un médico, que no es un vecino, no, es un médico. Entonces, el atreverse a decir eso es estar por encima del miedo y del ostracismo al que puede verse sometido si pues, sus colegas pues, lo oyen. O lo de las mascarillas, hay que ponerse la mascarilla y otros que no.
Pues eso. Entonces, yo no digo que uno sea más inteligente que otro, sino el hecho de tener sentido común en cada, no sé, en cada momento. En cada momento. Y en este, gracias Marcela, porque así es. Incluso voy a decir otra cosa, que no, bueno, no importa, pero viene a cuento. Es algo que yo suelo decir en los espacios cerrados que tengo con las personas pues, que llevan tiempo y que están en ese espacio. Entonces, al ser cerrado, pues me permito, más que nada porque sabemos de qué estamos hablando. Estamos en un contexto y hablamos tal. Pues hay una cosa muy que yo siempre he dicho, pero que tengo que tener cuidado, precisamente porque ponerlo públicamente, porque las personas, porque no, primero, porque no me corresponde decirlo, y segundo, porque las personas no lo van a comprender como yo lo digo. Pero yo siempre he dicho que la medicina preventiva crea más enfermedades. Pero es una cosa que si nos sentamos, hasta la persona más idiota lo entiende. Hasta el más idiota. Lo que pasa es que no podemos, no somos capaces, porque estamos en una caja pensando en que el médico, la ciencia, lo que te dicen, la norma, es lo bueno para ti. Entonces, si tú te estás revisando desde la salud, es que eso es un negocio aparte de, porque el médico tiene que estar para curarte, no para prevenirte. Una cosa es que vayas con un dolor en el pecho y tenga cuidado porque has estado a punto de tener un infarto. Pues eso te está curando, es una prevención, pero has ido porque te ocurre algo. Pero desde la salud, la medicina preventiva es un negociazo, como todo en esta vida. Me parece genial, porque viven muchas familias y hay muchas otras familias encantadas de hacerse un chequeo y de que salga todo bien. Entonces, la medicina preventiva crea más enfermedades. Y eso hay médicos que lo dicen. Pero es que no hay que ser médico. Hay que usar el sentido común. ¿Esto se puede decir públicamente? No. ¿Esto lo entienden las personas? No, en general. Pues esto tiene que ver con lo que estoy hablando. Y más ahora en esta distorsión. Nosotros ya tenemos en las venas metido el concepto, tenemos el programa metido que tenemos que hacernos revisiones. Lo tenemos metido. Ya está. Ya estábamos fastidiados. Es decir, no todos, pero la mayoría. Y si no, pues te queda como, es como decir, no, yo voto y no has ido a votar, pues para que no te digan, no, es que tú no tienes derecho a quejarte, porque tendrá que ver que no votes para quejarte, o tú tienes derecho a no votar. Entonces, es lo mismo. Entonces, la medicina preventiva crea enfermedades, y esto lo dicen médicos también, pero no porque es que sean lumbreras, porque usan la inteligencia. Entonces, ya está. Esto es un poco fuerte, pero es así. No sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, Marcela, porque espero que aunque parezcan cosas como fuertes, esto se va desglosando y aunque se pille algo o se esté de acuerdo con algo, se integre, es algo muy importante. Ya es importante para mejorar tu vida, y sobre todo en este momento. Y muy importante la primera parte. Gracias, Iker. Estoy leyendo que me están dando las gracias, pero ya para acabar, es muy importante la primera parte, que comprendamos lo del nudo, que comprendamos lo de la distorsión. Si vemos esto por segunda vez, estará en YouTube puesto, desde ya, por cómo se está haciendo ahí también, pues ya se queda ahí. Empezaremos a entender un montón de cosas con dos cositas que he dicho. Porque además, esto, voy a decir solo una cosa. Yo no sé si se ha dicho ya o no. Por mi parte no, digo por parte de la física o tal. En un momento dado, si se ha dicho, pues yo no lo sabía, pero en un momento dado se va a decir esto que estoy diciendo de la distorsión traducido a la física. Pues se ha descubierto una partícula, es un ejemplo, yo no tengo ni idea, y tal, que significa, se va a decir porque todo lo que existe se puede comprobar, aunque sea en otro contexto temporal. Se puede ver, se puede tocar, se puede estudiar y analizar, aunque sea en otro contexto temporal. Y se dirá, si no se ha dicho ya. Lo que pasa es que las personas nos quedamos, como no somos físicos, con lo que dice la física. Pero si traducimos esto a un nivel de una inteligencia superior y un nivel común de ciudadano normal, es lo mismo que he dicho.
o de la distorsión. Va a ser lo mismo. Y esto es el lenguaje que yo uso. Si oigo alguna cosa, alguien me dice algo de física o de no sé qué, lo traduzco a esto. Lo traduzco. Y todo va, y todo encaja. Encaja a la perfección. O no a la perfección, pero más o menos. Bueno, gracias a todos los que me están dando las gracias. Yo les doy las gracias a ustedes por estar. Espero que haya sido positivo, que sea bueno, que sea beneficioso, que es real lo que estoy diciendo, que es real. Y que además podría decir que yo soy el ejemplo. No me conocen, pero quienes me conocen me lo dicen, me lo dicen continuamente. Soy el ejemplo de esto. No estoy contando cosas que no... Oye, tírate un parapente y yo no me he tirado. No. Soy el ejemplo de lo que digo, de lo que estoy transmitiendo. Así, por eso lo transmito con tanta naturalidad, quizás, o incluso seguridad. Vale. Bueno, Monse, voy a leerlo aquí, Iker, por no dejar, porque parece que Monse ha dicho algo. Maravillosa, Ruth. Bueno, no, ya se movió, es que esto como se me mueva, yo no veo mi papa porque se me queda chiquitito. ¿Qué mérito tienes por explicar en abierto? Animo a todos los asistentes a oírte encerrado en nuestro espacio de percepción y de tiempo. Y ahí encajamos toda esta realidad. Muchas gracias, Monse. Sí, pero es verdad que el espacio de percepción y de tiempo, y ya sabes que cosas como más, todo tiene que ver con todo. Y gracias porque ya está en el espacio y por eso también lo comprende. Todo tiene que ver con todo, pero hay un lenguaje básico al principio que hay que comprender para poder seguir comprendiendo. Entonces, no es para todo el mundo, pero para algunas personas, como las que están aquí, pues sí es. Y es magnífico. Gracias, Monse, por lo que has dicho. Bueno, seguimos no, me despido y yo voy leyendo lo que están escribiendo. Hasta la siguiente, pues no sé cuándo la haré, pero la haré pronto, ¿vale? Si quieren escribirme algo, pueden escribir a contacto@cambioderealidad.com. Lo recibe otra persona, pero me lo pasa a mí, contacto@cambioderealidad.com. Pues, oye, y a lo mejor me dan un ejemplo o que hable de algo y entonces me ayudan. Entonces haré próximamente pues la segunda parte. Un beso a todos, feliz semana y sobre todo a disfrutar, que aquí se ha venido a disfrutar sobre todo. Hasta luego y muchas gracias.